Romanos capítulo 1. Vamos a leer dos versículos ahí, entre varios que vamos a considerar en esta tarde. Vamos a leer el versículo 18 y 19, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en esta tarde dando gracias porque podemos congregarnos como tu pueblo, cantar, tener en cuenta, Padre, que no todos los creyentes en el mundo pueden hacer esto. Hay muchos que son perseguidos, que no tienen el privilegio de poder congregarse como tu iglesia. Así que damos gracias por este privilegio, haber provisto un lugar cómodo para poder sentarnos y escuchar tu palabra. Deseamos que el corazón esté predispuesto para poder oír, ser enseñado. Y rogamos, Padre, que estas verdades que vamos aprendiendo acerca de ti puedan ir siendo guardadas en el cofre del corazón. Y pedimos, Padre, que tú hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos lo que hemos comenzado nosotros en la reunión de oración hace algunos sábados ya, que es el hecho de empezar a ver teología sistemática. Seguramente en algún momento vamos a hacer un corte para volver por ahí a Proverbios y después un corte para seguir con el sentir de Cristo. Tengo 3 cosas ahí que vamos viendo en la reunión de oración, pero vamos a ir haciendo así, mechando, como comiendo diferentes comidas por momentos, ¿sí? Diferentes alimentos. Esto es como una clase, más que nada, ¿sí? Esto no es una especie de predicación, esto es como una clase de teología sistemática, y ya hemos visto nosotros en esto lo que es bibliología. Esa es la primera doctrina que siempre estudiamos nosotros cuando empezamos teología sistemática. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Es bibliología, ¿sí? Y la segunda doctrina que nosotros tenemos que ver cuando hablamos acerca de teología sistemática es lo que se llama teología propia. Teología propia, ¿sí? Teología sistemática, ese título así, abarca todas las doctrinas fundamentales o que fundamentan nuestra fe cristiana. Eso lo vimos nosotros. Pero cuando aparece en algún libro de doctrina esta expresión, teología propia, ¿sí? Esa expresión se enfoca de manera específica únicamente en el estudio de la persona de Dios, ¿sí? Teología propia. Y por eso se llama de teología propiamente dicha, porque la palabra teología es teo, es Dios, y logía es estudio acerca de Dios. Cuando es teología sistemática es todo lo que abarca Dios, su persona, su obra, su palabra, todo. Pero teología propiamente dicho es la persona de Dios de manera específica, ¿sí? Así que por eso es teología propia. Estamos hablando específicamente acerca de Dios. Y esta doctrina, teología propia, comprende esto, la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de su existencia y de su esencia. Son las 2 cosas que vamos a empezar a considerar, una de ellas en esta tarde. Se habla también acerca de la persona de Dios, esto es su carácter y sus atributos. Se habla de los decretos de Dios, esto es el deseo de Dios. Se habla de las obras de Dios, esto es la conducta de Dios. Se habla del gobierno de Dios, esto es la autoridad de Dios. Y se habla de los nombres de Dios, y eso señala las múltiples facetas de Dios. Esto es lo que abarca, lo que comprende toda esta doctrina. Cuando usted agarra un libro de doctrina acerca de teología propia, se va a encontrar con todo esto desarrollado en muchas páginas, porque es una temática muy extensa, muy amplia, ¿sí? Así que nosotros empezamos en esta tarde, con la ayuda del Señor, a hablar de la naturaleza de Dios, y empezamos a hablar en esta tarde, de su existencia. ¿Existe Dios? Y todos dicen, sí, claro que existe. Los que son creyentes todos dicen, sí, claro que existe. Sin embargo, escuchen esto que dijo Cristo en Juan capítulo 1, verso 18. Dice que a Dios nadie le vio jamás. Y Hebreos capítulo 11, verso 27, cuando habla acerca de Moisés, dice algo que afirma una vez más el tema de la invisibilidad de Dios, ¿sí? Dice que por la fe salió Moisés de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible.
La invisibilidad de Dios, eso es una doctrina también en teología. La pregunta es esta. ¿Cómo podemos nosotros afirmar la existencia de alguien que no se puede ver? ¿Cómo podemos? Alguien viene y le dice, bueno, vos me decís que Dios existe. ¿Cómo podés comprobar la existencia de alguien que no se ve? Bueno, este es uno de los argumentos más usados por los ateos. ¿Cómo creer en algo que no se puede ver? Y pareciera ser en verdad como un buen argumento que tienen allí los ateos para decir, bueno, estás loco vos, ¿cómo vas a creer en algo que no ves? Me decís que hay un banco ahí, yo no lo veo. No está. Esa es la idea, ese es el argumento. Bueno, parece válido, pero no lo es. ¿Saben por qué no lo es? Porque todos aceptamos la existencia de cosas que no vemos. Y ahí nadie hace lío por eso. Por ejemplo, el aire. ¿Sí? ¿Alguien duda que existe el aire? No, nadie duda. Nadie se va a poder hacer polémica. No, ¿cómo vas a decir que existe el aire? No lo vemos al aire, de ninguna manera. Nadie duda de la existencia del aire. ¿Acaso ha visto a alguien cuestionando la existencia del aire por su invisibilidad? Vos me decís que hay aire, pero yo no lo veo. Así que si yo no lo veo, no creo que exista el aire. Nadie dice eso, ¿verdad? Todos sabemos que existe el aire, en verdad, aunque no lo vemos. Aunque no podemos percibirlo con la vista, podemos comprobar la existencia del aire por sus manifestaciones. Piensen esto por un momento. Si por algún accidente, ¿sí?, nosotros llegamos a una isla, como la película de Tom Hanks, la del náufrago, ¿no? Si por algún accidente llegamos a caer ahí en una isla, en medio del Océano Pacífico, por ejemplo, y empezamos nosotros a recorrer esa isla que supuestamente está deshabitada, ¿no? Y al recorrer esa isla, ¿no? Porque llegamos ahí, buscamos gente, lo primero que buscamos. Lo primero que nos encontramos en esa isla es una casa. Está toda la isla, la palmera, todo, la montaña, todo, y lo único es una casa, ¿no? Lo primero que asumimos si vemos una casa, ¿qué es? Es que hay alguien. Aunque no veamos a ese alguien, sabemos que hay alguien porque hay una casa. Porque una casa no se hace sola. Ese es el razonamiento lógico. Ese es el razonamiento lógico, ¿no? Alguien tuvo que construirla. Damos por sentado que alguien está o estuvo en la isla porque vemos que hay una casa y la casa no se hace sola, ¿sí? Si vamos caminando por la playa, por ejemplo, ¿sí?, y nos encontramos escrito en la playa una frase coherente y firmada con el nombre y el apellido de una persona, con una fecha además, nosotros asumimos que alguien tuvo que haberla escrito, porque no aparece así de la nada una frase coherente escrita en la playa. Alguien tuvo que haber pasado por ahí y tuvo que haberla escrito, aunque nosotros no hayamos visto y capaz jamás veamos a la persona, pero sabemos que estuvo ahí la persona, aunque nosotros nunca la hayamos visto, porque vemos que eso no pudo haber estado ahí solo, no pudo haber surgido solo allí. ¿Sí? Los investigadores, hoy en día está muy de moda esto a causa de los avances científicos, ¿no? Los investigadores encuentran agua o rastros de agua en algún planeta y se vuelve una gran noticia. ¿Qué dicen? Si hay agua, no vieron vida, no vieron ni un pajarito, pero dicen que si hay agua, tiene que haber vida o tuvo que haber vida. Claro, no lo vieron. Hermanos, nosotros y las personas todas creen en cosas que no ven. Dan por sentado cosas que no ven. Y la razón es que hay evidencias de que algo o alguien estuvo ahí. Entonces, creer en algo que no se ve no es una cuestión loca para nosotros, no es una cuestión incoherente para la mente humana. Nosotros muchas cosas creemos que no vemos. Por ejemplo, un átomo. Nadie cuestiona la existencia del átomo, pero un átomo no es visible. Apenas se pueden ver algún destello de alguna luz, pero el átomo está dibujado en los libros de ciencia de tal manera que usted ve que, wow, ¿cómo es? Y nadie vio un átomo. Pero sin embargo, las conclusiones a las que llegan los científicos, que tiene que ser de esta manera, por la manera en que se mueve, la manera en que se manifiesta, ¿sí? Así que no podemos ver a Dios, pero en todo el universo hay evidencias que nos aseguran su existencia. Por eso Romanos 1, 19 y 20 dice que nosotros entendemos que las cosas invisibles de Él se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, en todo el universo hay evidencias de que realmente hay un ser supremo. Por eso nosotros podemos decir, entre los muchos argumentos que podemos presentar, que la existencia del universo, ¿sí?, cómo el universo funciona, de todas las cosas hechas, podemos decir que hay un ser supremo, ¿no? A esto se lo conoce, a lo que dice Pablo en Romanos 1, 19 y 20, se lo conoce como el argumento cosmológico.
Y yo lo voy a mencionar sencillamente porque si ustedes lo quieren indagar un poquito más, ampliar un poquito más, usted entra en YouTube, hoy hay muchos videos más gráficos de los que yo le voy a presentar ahora sobre estos argumentos acerca de la existencia de Dios, de que existe un ser supremo. Y están hechos de una manera mucho más elaborada de lo que yo puedo decir aquí, ¿sí? Pero lo debo comentar. Si se llama esto el argumento cosmológico acerca de la existencia de Dios. Dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. O sea, todo lo que comienza a existir tuvo que tener una causa, algo que lo hizo comenzar a existir. Entonces, como el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene que tener una causa. ¿Cómo sabemos que el universo tuvo un comienzo? ¿Cómo sabemos que el universo tuvo un comienzo? Bueno, los científicos hoy en día tienen un montón de datos que aportan mucha más evidencia para poder decirnos a nosotros que realmente el universo tuvo un comienzo. No es que el universo existió siempre. El universo no existió siempre, tuvo un comienzo, y eso es un dato científico. Porque la evidencia científica dice que se está quedando sin energía usable el universo, se está gastando el universo. Usted dice, no, ¿cómo si se está gastando? Y me resulta interesante que justamente leímos Salmo 102. Salmo 102, que después es citado por el escritor de los Hebreos en el capítulo 1, hablando acerca de la inmutabilidad de Dios, y compara la inmutabilidad de Cristo con el universo que se va gastando como un trapo viejo, que se va... Bueno, el universo se está gastando. Eso es la conclusión a la que llegaron los científicos. Y además los científicos dicen, y llegaron a esta conclusión, que han notado que el universo se va expandiendo, se va agrandando el universo. Y dicen, ellos llegan a esta conclusión, que si se va expandiendo, significa que en algún momento eso tuvo un punto de inicio y comenzó a expandirse. Y eso es lo que está sucediendo con el universo. Entonces, tuvo un punto de inicio. Y si el universo se va gastando, esta es la conclusión a la que llegan, significa que en algún momento tuvo un inicio, no pudo haber existido siempre, porque en algún momento tuvo que haberse terminado, si se va gastando, ¿no? Bueno, esos son todos los datos científicos, así que podemos ir pensando rápidamente para poder entender que el universo tuvo un comienzo. Se envejece como una vestidura, Cristo es el mismo. Además dice que se está expandiendo estas cosas. El universo no pudo crearse a sí mismo. A alguien que está fuera del espacio, del tiempo, tuvo que haberlo creado. O sea, el creador del universo no puede ser alguien del universo. Tiene que ser alguien externo al universo, ¿sí? Es una conclusión lógica a la que llegan los científicos. Entonces, el argumento cosmológico nos dice a nosotros claramente que tiene que haber un ser supremo que creó todas las cosas. Todas las cosas no se pudieron haber hechas así por sí mismas. Como la teoría de la evolución argumenta que las cosas surgieron de la nada. No pasa así. No sucede de esa manera. Incluso los filósofos del siglo XVI, que empezaron con todo este tema de la filosofía y el razonamiento para descubrir la verdad, razonaron todas estas cosas y llegaron a la conclusión que nada puede venir a la existencia de la nada. Dice, pensar que algo viene a la existencia de la nada es tan ridículo como pensar, es más difícil creer eso que creer que el mago saca de la galera de la nada un conejo. Dice, por lo menos en el mago vemos que hay un sombrero. Pensar que una tortuga viene de la nada, dice, es algo ridículo, no existe, es un razonamiento que es incoherente. Eso es lo que dicen los científicos, ¿no? Y tiene razón, Tiene que haber una causa. Tiene que haber alguien que lo causó. Bueno, el razonamiento al que llegan, y vamos a llegar nosotros en esta tarde, es que hay un ser supremo que hizo todo eso, ¿no? Hay otro argumento que tiene que ver con el universo, con esta evidencia de la existencia de alguien, de algo, y es el ajuste fino, se llama así también. Eso lo puede buscar precisamente en YouTube porque no tengo acá el gráfico para que ustedes vean lo que se refiere al ajuste fino. Es muy fino. El ajuste fino es muy fino. O sea, es milimétrico el asunto de cómo está la Tierra situada en el espacio, en el lugar justo para que en realidad haga posible la vida que nosotros vivamos. Está en un lugar que si se mueve, y los demás astros también, si se mueven milimétricamente para un lado o para otro, se produce un caos. Y eso está todo medido por los científicos con todos sus elementos y todo lo demás. Sí, el ajuste fino señala que la precisión con la que se mueven los astros y la exacta posición de la Tierra en el universo para que permita la existencia de vida confirma la intervención de un ser supremo con una mente inteligente y un poder absoluto. ¿Por qué? Porque usted no lanza las cosas así en el espacio y solas se ajustan ahí milimétricamente. No pasa eso. Si pasase eso,
tiramos las sábanas hacia arriba de la cama y esperamos que sola milimétricamente se acomoden. No pasa eso, nada se acomoda solo. Alguien tuvo que haber hecho un ajuste fino para que el planeta esté en el lugar justo, para que la vida sea posible en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, el ajuste fino es una de las evidencias de que existe alguien. Alguien tuvo que hacerlo. Los entendidos en el cosmos afirman lo que se conoce como el argumento. Es difícil esta palabra, pero búsquenlo, es interesante. El argumento teleológico. ¿Sí? Así se pronuncia científicamente. Ese argumento es más fácil la definición que la palabra, ¿sí? Dice que todo parece tener un propósito y una razón de ser dentro del funcionamiento del universo. O sea, los científicos cuando empezaron a estudiar el universo ven como un macrodiseño. ¿Qué es un macrodiseño? Bueno, que este planeta está acá y este otro está acá y este otro está acá, pero no actúan de manera independiente. Este por estar acá afecta a este de esta manera y aquel por estar allá afecta de esta manera, de tal manera que ven que hay un diseño, un macrodiseño, que cada cosa tiene un propósito dentro de todo el universo. Eso es lo que observaron. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro planeta necesita de ese satélite, la Luna, y por el hecho de que en realidad hace que el agua suba y baja, ¿no? La Luna produce las mareas, eso es lo que produce la Luna en nuestro planeta. Además que hace que la savia de los árboles suba hasta arriba. Uno dice, ¿cómo hace el árbol para mandar la savia en esos árboles de 15, 20, 30, 40 metros? Bueno, la Luna hace eso, tiene un efecto de atracción sobre la Tierra que hace que los líquidos suban. Por eso los peluqueros dicen, cortes el pelo, ¿cuándo? En luna no sé cuánto. Ahí, porque entonces ahí como que crece mejor el pelo. Hay como un efecto en los líquidos de la Tierra que tiene la Luna. Bueno, eso observaron los científicos, que todas las cosas en la creación funcionan como todo un mecanismo de relojito. Todo colabora para todo. Hablan de un macrodiseño. Ese es el argumento teleológico. Que si las cosas no están funcionando solas, eso no pasa solo. Alguien tuvo que haberlo hecho, alguien tuvo que haber hecho un diseño. Cada vez que nosotros nos encontramos con un diseño complejo, ¿sí? Sabemos que solo pudo venir de la mente de un diseñador. Por ejemplo, los relojes implican que existe un relojero. Y cuando se habló de esto, se hablaba de ese reloj antiguo con todos los engranajes chiquititos. Así que los relojes implican que existe un relojero. Los mensajes codificados presuponen que existe un emisor inteligente. Mientras mayor es el diseño, mayor es el diseñador. Por ejemplo, este es el razonamiento. Los castores, no pastores, los castores, ¿sí? Los animalitos, que los vemos mucho en las películas norteamericanas, que cortan los árboles y se los llevan y hacen una represa, una pequeña represa, hacen su nido ahí, cortando el agua, haciendo un laguito para ellos. Bueno, los castores construyen represas con troncos, pero jamás un castor va a construir una represa eléctrica. ¿Por qué? Porque su diseño es limitado, hasta ahí llega, ¿sí? Los horneros, el pajarito, ¿sí? Los horneros construyen su nido de adobe. Es maravilloso ver el nidito del hornero. Es donde cómo lo construye, con un piquito lo hace nada más. No tiene manos, pero con un piquito hace, y nosotros nos maravillamos, pero nunca vamos a ver a un hornero construir un edificio. Su diseño no le da más que para eso, para una casita de barro. Y ahí se nos cae todo. El hornero lo teníamos acá y ahora más de ahí no pasa, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es el diseño, mayor es el diseñador. El microuniverso del cuerpo humano afirma la realidad de un creador y un diseñador, ¿sí? Los órganos funcionan en conjunto, todos nuestros órganos del cuerpo funcionan en conjunto. Una molécula de ADN lleva la misma cantidad de información que un tomo de una enciclopedia. Es una molécula, ¿sí? Esto tendría que estar graficado, perdón, ahí tendría, pero una molécula de ADN lleva en sí toda la información que entra en una enciclopedia. Nosotros tenemos millones y millones y millones de moléculas de ADN dentro de nuestro cuerpo.
Dicen los estudiosos que si toda la información que está dentro de las moléculas de nuestro ADN se pusiesen todas en libros, dice que los libros que abarcaría llegarían de aquí hasta la Luna, en la distancia de toda la información que está dentro de las moléculas de ADN que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, ese es el argumento teleológico. ¿Qué quiere decir? Que hay un diseño. Nuestro cuerpo no funciona así por casualidad. Alguien lo diseñó para que funcione así y puso información dentro de cada una de las células de ADN para que funcione de esa manera. Eso muestra un diseño inteligente. Muestra que alguien con sabiduría y con inteligencia muy superior tuvo que haberla puesto así, tuvo que haber escrito toda esa información. Porque vamos a decir la verdad, información no aparece sola. La información la pone alguien en un libro, escrita en una pared, emitida por la voz, pero alguien la pone. Cuando nos encontramos con una criatura viva, compuesta de millones y millones de moléculas de ADN, con información precisa para formar la vida en determinada manera, debemos presuponer que hay causa inteligente detrás de todo eso. ¿Sí? El argumento ontológico, así se llama, ¿sí?, nos dice que la existencia de un ser supremo, todopoderoso, omnisciente, creador del universo, no es irracional. Ese es más difícil. Si ustedes lo buscan en YouTube a este argumento, va a tener que mirar el video 2 o 3 veces para entenderlo, ¿sí? O por lo menos yo tuve que mirarlo 2 o 3 veces. Se llama el argumento ontológico. Pensar que existe un ser máximamente poderoso o máximamente perfecto, supremo, no es irracional, dice ese argumento, ¿sí? La gente suele decir que creer en la existencia de Dios en el siglo XXI es una necedad. ¿Cómo vas a creer en la era de la ciencia? ¿Cómo vas a creer que existe Dios? Bueno, como que no es razonable creer en Dios. Pero lo cierto es que está dentro de lo que es razonable pensar. La lógica humana lo puede concebir. O sea, nuestra mente, pensando de manera sensata y lógica, puede concebir la idea de un ser supremo. Si nuestra mente lo puede concebir, ese ser supremo existe. En eso consiste el argumento ontológico. Si nuestra mente lo puede concebir, entonces ese ser supremo existe. ¿Sí? Y tiene razón el que lo dijo. Aunque cuando lo dijo, estás loco. No, cuando lo pensaron bien, dijeron, no, tiene razón este hombre. Tiene razón. Si nuestra mente lo puede pensar y lo puede razonar, puede llegar a la conclusión que es lógico que un ser así exista, entonces un ser así existe. Tratar de imaginar que existe un círculo cuadrado, ¿es lógico? No. Usted trate de pensar en un círculo cuadrado. No, no existe. Entonces no es posible que exista un círculo cuadrado porque nuestra mente nos dice que no es lógico que exista un círculo cuadrado. Ese es el argumento ontológico. O que exista un soltero casado. ¿Es posible eso? O está soltero o está casado, pero un soltero casado no existe. Entonces, la lógica humana nos dice, no, no es posible que exista un soltero casado. Nuestra mente lo rechaza inmediatamente la existencia de eso porque en el pensamiento y razonamiento lógico y sensato, eso no existe. Entonces, en eso se basa el argumento ontológico. Quien elaboró el argumento ontológico lo expresó así de esta manera. Si la idea de un Dios máximamente grandioso es posible, entonces Dios existe. Así de simple lo dijo. Después lo explicó, pero así de simple lo elaboró. ¿Sí? Y no quiso decir que porque a mí se me ocurre que existe, existe. No dijo eso, sino que lo que quiso decir es que es razonable y lógico asumir la existencia de un ser supremo. Bueno, ¿por qué es importante este argumento? Bueno, porque el Salmo 14.1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Y ese salmo, si ustedes leen el Salmo 14, luego de eso, que es el versículo 1, empieza a hablar de personas que viven en una depravación extrema, que han entregado sus vidas a los peores vicios que podemos imaginar en esta tierra. Y es interesante que la depravación está relacionado con la falta de entendimiento y de razonamiento. Y cuando habla de que el necio dice que no hay Dios, tiene que ver más bien no con su coherencia, sino con su incoherencia, que llegó a eso justamente por entregarse a los vicios y a los pecados. Bueno, eso está relacionado con eso allí, ¿sí? Por eso es importante ese argumento ontológico, porque es razonable pensar que Dios existe. Está dentro de la lógica humana. Es pensar bien pensar que Dios existe, ¿sí?
Hay una relación entre una vida entregada al pecado y una incoherencia en negar la existencia del Dios Supremo. Cada persona que niega realmente la existencia de un ser supremo, muy probablemente es una persona que está entregada a muchos vicios y pecados de los más bajos en la sociedad. Aunque todos estos argumentos no son suficientes para salvar a un alma, ¿sí?, sirven para dar una respuesta válida a quien demande una razón de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Los creyentes podemos tener una mirada diferente con todos estos argumentos. O sea, todo lo que acabamos de ver, si usted quiere instruirse mucho más con todos estos argumentos acerca de la existencia de Dios, que son argumentos prácticos, ¿sí? Es raro que alguien en realidad llegue a Cristo con todos estos argumentos. Alguien que te pregunta, te cuestiona la existencia de Dios, mayormente no quiere escuchar argumentos, te lo dice de prejuicio nomás. Pero quizás sí hay personas que con sinceridad te preguntan, bueno, explícame si Dios existe. Es un argumento válido, pero difícilmente alguien se ha llevado a Cristo con todo esto, ¿sí?, con la creación y todo esto. Por eso está el Evangelio en la Escritura. Pero para los creyentes sí es válido esto. Es útil. Es muy inspirador todo esto para el creyente, porque lo vemos de otra manera. Cuando conocemos a Cristo y empezamos a ver el mundo de otra manera y la creación, nosotros empezamos a entender a Dios de otra forma. Admiramos a Dios de una manera diferente. Los creyentes podemos tener una mirada diferente al contemplar a Dios en su creación, como por ejemplo el Salmo 8 lo dice así de esta manera. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, la invisibilidad de Dios no es ningún problema para que nosotros podamos afirmar la existencia de Dios. No porque no lo veamos significa que no existe. Es más, en realidad, como dicen algunos, en realidad nunca vamos a ver a Dios. Dice, nunca ha visto nadie a Dios. Él habita en luz inaccesible. Algunos llegan a decir eso, yo todavía no lo tengo completamente afirmado al pensamiento. Pero eso no significa que Él no exista. El Hijo de Dios ha venido a revelarlo a Él, cómo es el Padre. Pero la invisibilidad de Dios no es un argumento como para que nosotros digamos y pongamos en duda que Dios existe. Todo lo que nosotros vemos, nuestra propia mano, nuestro propio cuerpo, el funcionamiento de nuestro organismo, es una evidencia palpable de que alguien tuvo que hacerlo. Y ese que tuvo que hacerlo tiene que haber sido un ser infinitamente sabio, infinitamente poderoso para sostenerlo, infinitamente amoroso para hacerlo como lo hizo. Todo habla acerca del carácter y la persona de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta primera parte de lo que es